para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. Restaurante Jürgens, localizado en el Boulevard Den, en San Pedro. El restaurante Jürgens ofrece un menú basado en la cocina continental francesa de primera calidad, amplia sección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios de lunes a viernes. Los sábados le ofrecemos servicio de cena y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía. Reservaciones al 2224-2455 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro, en el Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. En Conavi nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando. Ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en Guadalupe. Pronto continuaremos con los trabajos en La Bandera, La Galera y Atillos. Casi está listo el paso a desnivel de Garantías y el puente binacional Zigzaola. Avanzamos con la ampliación a Limón, San José San Ramón y la construcción de Circunvalación Norte. Estamos haciendo grandes obras, sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en la cabina principal. Le damos los buenos días a don José Bustos y a don Ángel Romero en el estudio de grabación. Igualmente saludamos a nuestros compañeros, don Brian Peraza y a Luisito, nuestro compañero encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ovel, en nombre de todo el equipo, todos los que conformamos el equipo de su programa de Cultura Ciudadana Horizonte, le decimos gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por iniciar la semana con su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, 14 años de transmitir ininterrumpidamente. Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Aquí en Horizontes no pretendemos decirle a usted cómo pensar ni cómo opinar, no, eso son faltas de respeto. Dejémosle eso a algunos otros medios, lo hemos venido diciendo y lo seguiremos señalando. Hay medios televisivos, radiales, digitales, impresos, donde sus directores o sus directoras o sus presentadores se dedican un día sí y otro también a pretender decirnos cómo pensar y cómo opinar. No, rechace eso. Usted es una persona que tiene criterio propio, usted es libre de opinar. Así es que una vez más le invitamos a que nos acompañen, y como promovemos la participación ciudadana, si usted todavía no tiene nuestro número de WhatsApp para que haga sus reportes de sintonía y nos envíe su opinión, sus consultas, sus comentarios a nuestro invitado que ya está con nosotros, con muchísimo gusto le damos nuestro WhatsApp para que lo anoten sus contactos telefónicos:
83 41 41 42. Repito para que usted lo anote con calma. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Ese es nuestro WhatsApp. Recibimos todos sus reportes de sintonía. Es un gusto para nosotros continuar generando opinión. Nuestros invitados nos ayudan siempre para que ustedes y nosotros aprendamos y conozcamos cuál es la situación nacional e internacional. Lo último que quiero decirles, si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, nos puede escuchar por medio de nuestra página en Facebook. En Facebook estamos como Programa Horizontes Costa Rica, Programa Horizontes Costa Rica. Ahí ingrese. En este momento también estamos transmitiendo para que nos escuche en su tablet, en su computadora o en su teléfono inteligente, si es que tiene que apartarse de su aparato de radio. Si no, siga escuchándonos aquí a través de 96.3 Centro para todo Costa Rica. Bien, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Él es una persona que ya ha estado en diferentes ocasiones con nosotros, un distinguido profesional costarricense, doctor en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales, ha sido embajador de nuestro país y ha ocupado una gran cantidad de cargos de importancia a nivel internacional y también se desempeña en la academia. Él es el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Bienvenido, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Gracias por acompañarnos aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Muy buenos días, don Edgar, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Hace unos días nosotros preocupados, y cuando digo nosotros me refiero a los miles de oyentes de Horizontes, porque somos como una familia, me enviaban algunas reflexiones en cuanto a lo que es el populismo a raíz de los hechos sucedidos en El Salvador, cuando Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, este joven presidente de 38 años, llegó, él dice que una visita amistosa, dice él, pero sí con un vehemente llamado de atención, llegó desde el Poder Ejecutivo haciéndose acompañar con el ejército e irrumpió en el Congreso, se sentó, tomó unos sorbos de agua. Él tenía conexión directa con el Todopoderoso, hizo una oración y dice que el Señor le dijo 4 veces paciencia, 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 se levantó y se retiró. Bueno, este populismo arrancó aplausos en muchos de los ciudadanos salvadoreños, y por qué no decirlo de otras latitudes, y también generó rechazos y críticas a nivel nacional e internacional. ¿Cómo ve usted, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, como experto en los temas internacionales, como doctor en Derecho Internacional y como ciudadano que ama las libertades del mundo y la democracia, cómo ve usted este tipo de situaciones? Le escuchamos con mucha atención y con respeto acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Pues muchísimas gracias. Mire, hay temas que cuesta a veces enfocarlos desde el punto de vista del oyente. Yo sé que hay muchísima gente que le ha parecido fantástico la actuación de Bukele, otros que lo han criticado de una manera feroz. Y yo hago hincapié en lo siguiente. Mire, la democracia en nuestros países, en la región centroamericana, en El Salvador, en América Latina y en el mundo en general, requiere siempre de un tema que es educación. La educación nos va a dar tolerancia, y la tolerancia nos va a permitir entender cómo funciona también la democracia y cómo hay que respetar las diferentes posiciones. Por algo, hace más de 200 años, se estableció el principio de la separación de poderes. El poder, desde el punto de vista, el poder es uno solo. Lo que pasa es que su administración se divide, y se divide en tres poderes clásicos: el poder ejecutivo, legislativo y judicial, precisamente para evitar la concentración de poder y el abuso del poder de parte de quien está gobernando con respecto a los administrados. ¿Qué ha pasado aquí en el tema de El Salvador? Es evidente que este señor, que ha tenido sus éxitos, no solo en su campaña política, sino en los primeros meses en varias áreas, ha sido exitoso, y que ha venido a significar un cambio en muchos aspectos para salvadoreña. Es evidente que este señor no deja de tener una serie de poses que son totalmente populistas, que en mi opinión personal
no contribuyen precisamente a que las cosas puedan mejorar desde el punto de vista de educar a la gente en lo que es verdaderamente la democracia. La actuación, hay que entender además, para que el que está oyéndonos pueda hacerse una composición de lugar, la actuación de Nayib Bukele tiene que ver directamente con un tema que es preocupante, no solo para El Salvador, sino para toda la región, porque inclusive el problema de la inseguridad en Salvador es un problema que se ha exportado, porque tiene que ver directamente con grupos organizados, las maras, las famosas maras salvadoreñas, que tienen su contraparte sobre todo en Honduras, con las maras hondureñas, que se han venido posesionando de ciertos sectores de lo que son las organizaciones criminales, y de ser grupos de pandillas juveniles que en su momento surgen en el este de Los Ángeles, pero luego formadas básicamente por descendientes o por inmigrantes salvadoreños y hondureños, luego trascienden a toda la región, y hoy por hoy se sabe que las maras son una fuerza muy organizada que brinda servicios a carteles de la droga, o que incluso estén en la vía de llegar a formar sus propios carteles de droga. Esto conlleva, además del tráfico de drogas, el lavado de dinero y todas las actividades conexas que tienen que ver con el problema del narcotráfico, de la actividad criminal organizada. Ha habido en El Salvador un incremento muy fuerte en el tema de la violencia directa, los casos de sicariato, homicidios, etcétera, etcétera. Una serie de decisiones que toma el gobierno de Bukele disminuyó en casi un 28-30% los homicidios en el año 2019 con respecto a años anteriores. Se habla de 1.000 homicidios menos, que es una suma significativa. ¿Cómo no? Para que los costarricenses puedan tenerse una comparación de lugar. Piensen que en Costa Rica los homicidios rondan entre los 500 y 600, 550 homicidios al año. O sea, disminuir 1.000 homicidios en Salvador, que es un país que tiene la mitad del territorio que nosotros, sí tiene más población evidentemente, pero disminuir en 1.000 homicidios es verdaderamente exitoso. Esto que ocurre, el presidente Bukele tramita con el Banco Centroamericano de Integración Económica un préstamo de 110 millones de dólares, préstamo que tiene que ser aprobado por el Congreso porque constituye un endeudamiento externo. Es decir, ahí hay una actuación en que el Poder Ejecutivo negocia el préstamo, se decide a adquirirlo, el Banco Centroamericano lo aprueba, pero para que el préstamo realmente pueda significar un endeudamiento para el Estado salvadoreño, requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa. Exactamente igual a lo que ocurre aquí en Costa Rica, que una serie de endeudamientos requieren de la aprobación legislativa. Es parte de las funciones que tiene la Asamblea Legislativa en El Salvador. Entonces, ¿qué pasa? El presidente, urgido y reclamando que se necesita más acción, invoca un artículo de la Constitución salvadoreña, el artículo 167 de la Constitución de El Salvador, que permite que el Consejo de Ministros, lo que aquí que es exactamente la contraparte de la que tiene en Costa Rica, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, pueda convocar de manera extraordinaria a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa sesione de manera extraordinaria ante una situación que se considere de emergencia. Entonces, para el señor Bukele, la situación de la aprobación de este préstamo era de suma urgencia, porque era la herramienta, este préstamo, para adquirir equipo, armas, y para suplir de una serie de herramientas que requieren tanto el ejército como las fuerzas policiales y de seguridad de El Salvador. ¿Qué pasa? Convocan a la asamblea, pero la asamblea rechaza la convocatoria, aduciendo de que no se trata de una situación de extrema urgencia, que perfectamente se podría conocer en la agenda normal, solicitar a la Asamblea Legislativa que el proyecto se conozca de manera normal en el trámite usual. Entonces Bukele se dirige a la Asamblea Legislativa, ingresa a la Asamblea Legislativa, donde solamente había 20 de los 84 diputados que tiene la Asamblea Legislativa de El Salvador. Además no había quórum, no iban a poder sesionar,
y pronuncia este discurso que usted hizo referencia al principio, con invocaciones religiosas y donde dice que habla con Dios y que Dios le dice que tenga paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dejando de lado esa parte religiosa y casi que anécdota, acá lo importante es lo siguiente: cuando él hace ingreso acompañado de fuerzas policiales y militares armadas. Eso no es correcto. Nadie le dice al presidente que no pueda asistir o solicitar que ser atendido por el Poder Legislativo. Aquí en algún momento ha ocurrido, también le pasa a muchos ministros, también lo han hecho en Costa Rica. En El Salvador pasa exactamente lo mismo. Pero aquí el problema es el siguiente, es decir, ¿qué necesidad habría de acudir como un acto casi de prepotencia y un acto amenazante, acudir con tropas armadas? Ese es el problema, que incluso ingresan al recinto. Aquí en la historia constitucional de la vigencia de nuestra Constitución de los últimos 70 años, la única vez que hemos tenido una situación así fue el famoso desfile que se protagonizó durante el gobierno de José María Figueres, cuando un grupo que se estaba graduando de la fuerza pública acompañó al ministro de ese momento, don Juan Diego Castro, y hicieron una parada para exigir al presidente de la Asamblea Legislativa, don Antonio Álvarez de Santi, en ese momento, que se le diera trámite más rápido a una serie de leyes que también tenían que ver con lo mismo, con los temas de seguridad. Eso provocó todo un exabrupto aquí a nivel nacional y terminó con una sanción de palabra, ¿verdad? Con un voto de censura al señor ministro de ese momento, don Juan Diego Castro. Pero bueno, en el caso de El Salvador hay que tomar en cuenta el tema de la historia. Salvador hasta hace muy pocos años estaba inmerso en una lucha que costó muchísimo tiempo ir limando asperezas, una guerra civil muy cruenta, hubo situaciones de guerrilla, de grupos militares armados, como el Frente de Liberación, el Farabundo Más, que ahora es un grupo político que tiene diputados, el Grupo Arena, que era un grupo de ultraderecha, que en algún momento controló el poder en El Salvador, donde hubo fuertes violaciones a los derechos humanos por ambas partes enfrentadas en su momento, y son cicatrices que aún no han terminado del todo de cerrar, y son cicatrices que están ahí presentes en la piel y en el sentimiento del pueblo salvadoreño. Entonces, una actitud conlleva una situación donde uno recuerda los peores momentos de la historia de América Latina, donde se dan golpes de Estado. Es más, un antecedente parecido fue el que vivió Perú con Fujimori, que prácticamente se dio un autogolpe, disolvió el Congreso peruano y empezó a gobernar con el apoyo de las Fuerzas Armadas sin poder legislativo. Eso no es una democracia, eso no podemos decir que eso sea una democracia. O sea, definitivamente, y así terminó Perú, y así terminó Fujimori. En el caso concreto del señor Bukele, ha habido además internamente hay toda una división, porque hay que entender además y hay que ponerse en el lugar de los salvadoreños. Las situaciones de violencia son sumamente extremas, y la historia, la antropología, la sociología y la psicología han demostrado a lo largo de los años que hay seres humanos viviendo en un lugar que están dispuestos a negociar su libertad por tener mayor seguridad. Y eso definitivamente es un tema muy importante para entender por qué en algunos de estas apariciones de individuos que lo que prometen es mano dura, más controles, prácticamente una limitación de la libertad personal de los ciudadanos, pero que muchos están dispuestos a darla en aras de tener un poco más de protección. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, hoy con nosotros acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. El doctor Rubén Hernández Juárez, Walter Rubén Hernández, es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Con él estamos aprendiendo, digo yo, porque hay que escuchar al que sabe, hay que escuchar al que se ha preparado durante muchísimos años a través de la academia, a través de sus viajes, a través de los congresos, a través de la lectura y sus contactos internacionales. Está analizando las repercusiones nacionales e internacionales sobre las acciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Recuerden ustedes, como ya se ha reiterado, él ingresó como representante del Poder Ejecutivo, acompañado del Ejército y fuerzas policiales, fuertemente armado a otro Congreso, a otro poder que es el Congreso,
y realmente esto ha generado una gran cantidad de comentarios. Estos comentarios, como bien decía nuestro invitado, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, dividen mucho la opinión. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Nosotros le ofrecemos a usted, amiga y amigo oyente, nuestro WhatsApp para que se haga sentir, opine usted libre, abierta y educadamente, como ustedes saben hacerlo, a través de nuestro WhatsApp 83 41 41 42 83 41 41 42. Quiero enviarle un saludo muy especial a doña Yari Gómez Quesada, gerente general del Grupo Extra, quien se encuentra en sintonía. Gracias, doña Yari, por su apoyo, por su sintonía, por sus consejos, por sus recomendaciones, por estar pendiente de Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Igualmente vamos a saludar a dos buenos amigos y que nos han colaborado en algún momento acá en Horizontes. Uno es el doctor Marvin Carvajal, exdirector de la Escuela Judicial de nuestro país, del Poder Judicial. El doctor Marvin Carvajal está en sintonía. Igualmente su colega y ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor José Manuel Arroyo, quien reporta su sintonía. Don Antonio Esquivel también nos reporta sintonía en carretera. Don Sheldon Hasentine, inglés, costarricense de corazón, como dice él. Don Ruy López, el licenciado Ruy López González, allá en el Tribunal Supremo de Elecciones. El licenciado Nils Ching, subjefe de la Policía Penitenciaria, también está en sintonía. Un saludo para don Olger, que nos escucha en Concepción de Tres Ríos. Igualmente, vamos a ver por acá, Ana Rivera, que nos escucha en Heredia. Gracias, Ana, por su reporte de sintonía. Vienen otros por acá rápidamente. Randy, como todos los días, aquí en Frecuencia, excelente la exposición. Dice por acá, muchas felicidades por los 14 años de estar al aire. Gracias por recordarlo. Sí, tenemos 14 años de estar transmitiendo ininterrumpidamente y este mes de febrero estamos cumpliendo los 14 años de transmisión de su programa de Cultura Ciudadana. Nos dice por acá, muchas felicidades por sus 14 años al aire. Muy importante del tema de El Salvador. Mauricio Sequeira Loría le saluda desde Playa, Montaña y Sol en Santa Cruz de Guanacaste. Y si quiere usted ir a pasear, revíselo ahí en el Facebook, busque en Facebook Playa, Montaña y Sol, ahí lo atiende Mauricio Sequeira en Santa Cruz de Guanacaste. Un gusto saludarlo, Mauricio, como siempre. Viene por acá la buena amiga Carla Oporta, dice: aquí estoy, don Edgar, saludos, estoy en clases, pero estoy escuchando. Bueno, Carla, muchísimas gracias, pero tal vez ponga un poquito, como 5 y 5, ponga atención también a las clases para que no le vaya mal. Gracias por estar en sintonía. Nuestro buen amigo Víctor Valverde, don Víctor Valverde dice, reportando sintonía, don Edgar, tema muy interesante y gran conocimiento del expositor, dice don Víctor Valverde. Gracias, don Víctor Valverde. Javier Salas también nos dice por acá, tenemos una gran cantidad de mensajes. Javier Salas en Frecuencia, un saludo a Alan Vargas, vamos a ver, Alan Vargas en San Ramón, con muchísimo gusto, ya cumplimos con el saludo. Viene otro por acá, dice por acá, un abrazo al licenciado Hernández Juárez, pero a veces se ocupa golpear la mesa. El Salvador es una locura, urge dinero, urge intervención, y los diputados actuales parecen muy pasivos. Apoyo el populismo de Bukele, ven como esto está dividido, nos dice don Hugo Castro. Gracias, don Hugo, por estar en sintonía. También nuestro compañero de la cabina central, Rolando Jiménez, nos envía un mensaje que entró a la cabina directamente de centro. Dice Orlando Cruz Rodríguez: don Walter, a nosotros los ticos ciertamente no nos meten un ejército a la asamblea, pero lo hacen muy sutil, en total contubernio con el Ejecutivo, y entonces ahora hacen lo que quieran porque no hay oposición ni control político. Me encantaría oír su opinión respecto a este símil, a esta situación, solo que aquí es un poco más sutil, le dice Orlando Cruz Rodríguez. Y ahora vamos a seguir con los saludos, con los mensajes. Bueno, el coronel Mario Calderón dice: saludos, reportando sintonía. Don Mario Calderón es el presidente del Colegio de Criminólogos también. Un gusto saber de usted, don Mario. Vamos a ver, hay muchas consultas, pero esta de don Orlando Cruz llama la atención. Él hace un símil con lo que dice que de manera muy sutil sucede en Costa Rica, y quiere su opinión, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Bueno, mire,
le voy a contestar a don Orlando, pero primero déjeme terminar porque hay una cuestión que quedó pendiente. Por favor. Una vez que estaba el presidente Bukele ahí en la Asamblea Legislativa salvadoreña y usó de la palabra, dejando de lado el tema religioso que es casi que anecdótico, él habló y llamó la atención a los diputados sobre el artículo 87 de la Constitución, que es un artículo que nosotros no tenemos ese artículo, por ejemplo. No muchas constituciones tienen un artículo donde se diga expresamente que está contemplada la posibilidad de la insurrección. La insurrección por parte del pueblo, cuando, por ejemplo, un gobierno, ya sea el ejecutivo, el mismo legislativo o ambos, no cumplan o violenten precisamente la misma constitución que los llevó al poder. O sea, cuando se pervierte la democracia y quien ha llegado a la democracia hace uso y abuso de los poderes que tiene para atacar la democracia. Entonces siempre cabe la posibilidad de la insurrección. Desde un punto estrictamente de principios, la verdad es que en el derecho de la Constitución, en el derecho constitucional, todos los pueblos tienen derecho a esa rebelión. Cuando el gobernante no respeta la democracia, los pueblos tienen derecho a sublevarse, a rebelarse. Es más, podríamos decir que ese el elemento, el derecho por antonomasia, y que fue el que nos dio la independencia a todas las naciones latinoamericanas en algún momento, rebelarnos contra el poder de España, el poder del rey de España, para poder ser libres e independientes. Ok. Una cosa importante a considerar es que este tipo de acciones tienden a dividir y a profundizar las divisiones en un pueblo. Eso no es bueno para la democracia. Yo creo que eso lo podemos entender todos, por más apasionados que estemos de un lado y del otro. La democracia es educación, es diálogo, es tratar de soluciones a los problemas por medio del debate de las ideas. Esta situación de la entrada de Bukele con tropas, con policías armados al recinto parlamentario, provocó a su vez que grandes masas de población rodearan el recinto de la Asamblea Legislativa salvadoreña. Y hubo una presión muy fuerte, es decir, había sectores que ya daban por un hecho o que querían que las cosas pasaran a mayores y prácticamente se disolviera la Asamblea Legislativa. En esto hay que reconocer que Bukele fue muy consciente y llamó a la calma a la gente, incluso habló que le iba a dar una semana más a estos individuos, dijo otras palabras, pero bueno, no viene al caso, pero fue consciente de que no era conveniente, posible. Yo no puedo decir si considero que no era el momento, pero sí puedo decir que desde ese punto de vista actuó de una manera inteligente y actuó de una manera democrática, es decir, llamó a la gente a la calma, no profundizó la situación. En ese momento no actuó como un demagogo más, actuó como un hombre que entiende políticamente cómo debe funcionar un Estado. Eso provocó a lo interno de El Salvador, y hay discusiones muy fuertes, evidentemente, que van a seguir, y a nivel internacional provocó reacciones de todo tipo, fundamentalmente a nivel de las instituciones que tutelan la democracia, ya sea como por ejemplo el caso de la OEA, que es el organismo donde estamos integrados todos los países latinoamericanos, y también por ejemplo organizaciones como Human Rights Watch, donde su representante en América, el señor Vivanco, hizo incluso un llamado a la OEA para que invocara o se convocara la llamada Carta Democrática de la OEA, que fue firmada en su momento en Lima, ya por el año 2001. Y ahora después explico específicamente de qué se trata eso. Con respecto a lo que el oyente estaba reclamando, aquí en el caso de Costa Rica, mire, aquí en Costa Rica hemos tenido situaciones conflictivas en que definitivamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no se han puesto de acuerdo. Particularmente esto se ha notado. Permítame, para no interrumpirlo, permítame hacer una pausa y así le escuchamos la respuesta para don Orlando Cruz Rodríguez, que le dice a don Walter que ciertamente no nos meten un ejército en la asamblea, pero lo hacen muy sutil, en total contubernio con el Ejecutivo, y entonces ahora hacen lo que quieren porque no hay oposición ni control político, y le encantaría escuchar su comentario. Vamos a una pausa, amigos y amigas. Hoy estamos compartiendo y escuchando, y reitero, por qué no decirlo una vez más,
en esos términos, aprendiendo de nuestro invitado, el doctor en Derecho Internacionales, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Retornamos en breve. Recuerde, Somos Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Retornamos. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Restaurante Jürgens, localizado en el Boulevard Den, en San Pedro. El restaurante Jürgens ofrece un menú basado en la cocina continental francesa de primera calidad, amplia sección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios de lunes a viernes. Los sábados le ofrecemos servicio de cena y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía. Reservaciones al 2224-2455 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro, en el Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. En Conavi nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando. Ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en Guadalupe. Pronto continuaremos con los trabajos en La Bandera, La Galera y Atillos. Casi está listo el paso a desnivel de Garantías y el puente binacional Zigzaola. Avanzamos con la ampliación a Limón, San José San Ramón y la construcción de Circunvalación Norte. Estamos haciendo grandes obras, sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. Retornamos a Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Nos dice el tocayo Edgar desde el Ministerio de Seguridad Pública, dice 14 años de escucharle, don Edgar, de escuchar Horizontes. Gracias, tocayo, por estar con nosotros estos 14 años. Igualmente queremos enviarle un saludo a los amigos de la DIS que nos están reportando sintonía. Gracias a los amigos de la DIS. A nosotros nos encanta que nos escuchen todos. Y hay gente que se preocupa cuando dicen, uy, la DIS, no, la DIS son costarricenses como ustedes, como nosotros, son un cuerpo que tiene funciones muy claramente definidas, así es que aquí más bien agradecemos que estén con nosotros. Un saludo para todos los amigos de la DIS que están en sintonía. Saludos para Ramón Rodríguez allá en Sarchí. Dice, estamos en sintonía de tan importante programa, excelente tema e invitado. Muy buenos días desde Sarchí, lugar más lindo, Sarchí. Don Eddie Sequeira también reporta sintonía y dice, por suerte el invitado maneja los números y por los números sale la información necesaria para comparar nuestro país con un país caído, El Salvador. No está Costa Rica peor, pero tenemos nuestras situaciones, nos dice don Eddie Sequeira. Igualmente vamos a ver por acá, nos dice don Mario Matarrita, nos envía un mensaje que dice, nosotros como costarricenses no debemos de meternos en asuntos ajenos, eso no es problema de los ticos, cada país debe respetar el derecho de los diferentes países como El Salvador no es Costa Rica, dice, ese es un caso ajeno. Mario Matarrita, efectivamente, estamos claros en que
pero sí es importante saber lo que puede el populismo y las consecuencias que puede traer en nuestro país. Vamos de nuevo con nuestro invitado, Hernández Juárez. Responde, vamos a ver. Doctor. ¿Aló? Tenemos un problema en la comunicación, vamos a ver si se soluciona. Adelante, doctor, le escuchamos con su respuesta para don Orlando Cruz. Bueno, espero que me escuchen bien. Parece que hay unos temas de ahí de la comunicación que se está afectando un poco. En el caso concreto, tenemos que son de la misma región, tenemos realidades políticas e históricas muy diferentes. En el caso, por ejemplo, concreto de El Salvador, podríamos decir que a nivel del Congreso salvadoreño se está dando una situación que conocemos muy bien en Costa Rica, pero que hay un bipartidismo, y hay un partido ahí, o un par de partidos con muy pocos diputados y muy poca fuerza parlamentaria. En el caso de Costa Rica no tenemos ninguna mayoría. Es decir, tenemos un grupo de Liberación Nacional que tiene más diputados, pero en realidad no, por sí solo Liberación Nacional no puede controlar. Entonces, que a nivel de Costa Rica, desde el año prácticamente de principios de este siglo, hemos perdiendo eso que en algún momento fue parte de nuestro modelo político, que era el bipartidismo, y hemos evolucionado a otro modelo político. Que está en vía de transición. No sabemos si en algún momento regresaremos a un modelo bipartidista o no, pero en el caso concreto de la Asamblea Legislativa de Costa Rica más bien está atomizada, hay muchos grupos y ninguno por sí solo logra conjuntar fuerzas. Eso requiere una fuerte negociación en la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Yo coincido con lo que dice don Orlando, de que de repente ha habido algunas situaciones, particularmente en este último gobierno, en que se ha dado una situación bastante curiosa, y es el hecho de que quien ha llevado la bandera y ha liderado los proyectos de ley del Poder Ejecutivo ha sido un partido que supone que es de oposición. Ahora que y yo lo he dicho, don Carlos Ricardo Benavides parecía el jefe de fracción del partido de gobierno y no de un partido de oposición. Lo mismo ocurre con el diputado don Pedro Muñoz. Por las razones que sean, ideológicas o de conveniencia política o la conveniencia que sea, el hecho concreto es que las fracciones de liberación de la unidad se han aliado con la fracción del gobierno, la Partido Acción Ciudadana, y han conjuntado una serie de proyectos de ley que ellos, o la mayoría de ellos, han sido muy impopulares, incluso han generado una división a nivel nacional, porque por un lado hay ciertos sectores, no todos, pero hay un sector del empresariado nacional que está a favor de ellos, otros sectores de los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, los adversan, los trabajadores están en la acera contraria, y los resultados están a la vista. El país no ha mejorado, y los índices económicos y lo que reporta el mismo ministro de Hacienda de este gobierno demuestran que ha habido un muy mal manejo de los proyectos de ley, porque no han venido a solucionar prácticamente nada, y se le están pidiendo enormes sacrificios a ciertos sectores del pueblo. Se ha cargado de impuestos a ciertos a los trabajadores, se ha tratado de denigrar al empleado público, y lamentablemente ahí vemos, por ejemplo, de que grandes empresas y empresarios en el país han eludido, han evadido el pago de impuestos. Las cosas definitivamente sabemos, esto no estoy descubriendo el agua tibia, que en Costa Rica la situación es sumamente compleja. Y si bien es cierto, hay que reconocer de un punto de vista estrictamente técnico que el presidente de la República se animó a meterle el diente a ciertos proyectos, este presidente que tenemos en Costa Rica, don Carlos Alvarado, no goza ni de la popularidad, ni tiene el estilo, ni tiene
el histrionismo ni la capacidad política que ha tenido el señor Bukele de El Salvador. Pero es muy difícil hacer una comparación entre ambos países y ambos modelos de gobierno. Sí le diría que ahí hay un tema muy importante, y es que la Asamblea Legislativa es un lugar para negociar. Ponerse de acuerdo tras un debate de las ideas y negociar, respetando los principios constitucionales, es democracia. Ahora, ponerse de acuerdo para violentar temas constitucionales, como ha pasado con algunos proyectos de ley, cuando se negoció la ley 9635, cuando se quiere afectar derechos adquiridos, cuando se quiere reprimir derechos humanos contemplados en la Constitución, y se quieren limitar una serie de derechos, como ha pasado, por ejemplo, con el derecho de huelga, como ha pasado con los derechos adquiridos de personas que están pensionadas o se van a pensionar porque pertenecen a un régimen, o lo que ha ocurrido además en el país, donde tenemos una situación bastante incómoda, y es que la Contraloría General de la República, cuya función es controlar por ser un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, está coadministrando, y le está dando órdenes a instituciones autónomas o le está dando órdenes al Poder Judicial. Es decir, nosotros estamos viendo también una situación muy compleja desde el punto de vista jurídico, que hay que tratar de encontrarle soluciones jurídicas. Donde se podrían estar dando soluciones de esa manera sutil que dice nuestro amigo. Lo que pasa es que en materia de violentar una constitución no hay nada que sea sutil. Lo que puede ser es que se pueda llegar a introducir proyectos de ley que a la larga terminan, no benefician en nada, sino que terminan perjudicando a la población en general y favoreciendo a ciertos grupos, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, durante la negociación de la ley 9635, que ya de por sí era demasiado compleja porque sus 4 componentes, cada uno debería haber sido un proyecto de ley que meritaba ser discutido y analizado seriamente. Se le aplicó el trámite rápido, el artículo 208 bis, y a golpe de tambor aprobaron una cuestión que ahora, desde el punto de vista del déficit fiscal, que fue la bandera, no sirvió para nada, más bien creció. Atacó y violentó una serie de derechos desde el punto de vista laboral. Terminó permitiendo que la Contraloría afectara y le diera órdenes, como por ejemplo a la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay cosas que son un absurdo, es decir, cosas que el constituyente nunca previó y nunca pensó. Y ahora las soluciones hay que buscarlas, por supuesto, dentro de la Constitución. Nosotros no podemos darnos el lujo de caer en este tipo de actuaciones como la de El Salvador, y dudo mucho que caigamos. Por eso es que hay que entender y hay que separar, es decir, aquí en su momento en Costa Rica también Hugo Chávez tuvo admiradores y gente que lo defendía y que decía que necesitábamos un Chávez aquí en Costa Rica. Lo mismo ha pasado con Bolsonaro de Brasil, necesitamos un Bolsonaro. Bueno, lo que nosotros costarricenses necesitamos es un costarricense que le busque soluciones costarricenses a los problemas costarricenses. Permítame que le diga, aquí lo están comprometiendo a usted, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Dice don Orlando Cruz Rodríguez, que fue quien le había planteado la pregunta anterior. Dice, don Walter, usted debería considerar seriamente el postularse a la presidencia de nuestro país. Necesitamos personas como usted, no solo con los conocimientos académicos, sino con razonamiento y discernimiento, le dice Orlando Cruz Rodríguez a usted. Permítame también leer otro comentario que llega de la licenciada Glenda Bell. Dice, el ministro de Hacienda tiene que quitar a los subalternos de los directores destituidos y pasarlos a otro lugar, porque si no seguiremos en lo mismo, los nuevos directores, pero subalternos con ciertas costumbres que se sabe en el tejemaneje de esta institución, intermediarios con transportistas, importadores, exportadores y dueños de almacenes fiscales, dice la licenciada Glenda Bell. Viene otro comentario por acá y ya vamos a cederle la palabra. Os recuerde que acá en Horizonte, su programa Cultura Ciudadana, ustedes pueden participar. Nuestro WhatsApp 83414142, y también les recordamos que esta entrevista completita en estos momentos transmitimos en simultánea, estamos en 96.3 en nuestra página en Facebook, programa Horizontes Costa Rica. Pero durante el día o mañana o cuando quieran pueden escucharla, la pueden bajar, la pueden compartir.
solamente ingresen al Facebook de Programa Horizontes Costa Rica, Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, le da me gusta a nuestra página y será parte de los miles y miles de seguidores que tenemos nosotros. Nos dice la licenciada Glenda Bell también, por acá dice, que nada afecta lo que Bukele haga El Salvador a Costa Rica, lo que nos afecta es la mafia político-empresarial establecida en el gobierno, en este y en otros gobiernos. No hay división de poderes, el legislativo y el ejecutivo están hechos una mancuerna, y Víctor Morales ejerciendo dos cargos en dos poderes. ¿Dónde se ha visto eso? Y los poderes pretenden quitar la independencia judicial. Viva Bukele, dice, y yo lo leo claramente porque aquí no le decimos cómo pensar y cómo opinar, dice la licenciada Glenda Bell. Viene otro mensaje por acá, vamos a leerlo, de don Carlos Quiroz, dice, el caso de Bukele es un ejemplo para los países que sus diputados se creen que son intocables a pesar de que el pueblo los puso y gobiernan para otros. El día que Costa Rica haya un gobernante como Bukele que deje a la Asamblea Legislativa sin protección, sin antimotines, cuando el pueblo tenga que salir a pedirles cuentas a los diputados, entonces sí, estos señores diputados verán que el poder lo tiene el pueblo y no es como dice la diputada, el que no le tienen miedo al pueblo. Carlos Quiroz, cuyo teléfono termina en 0622. Bueno, hay opiniones y opiniones. Margarita Antillón, dice Margarita Antillón desde Escazú, excelente el invitado suyo, don Edgar, qué gusto es escuchar al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, sígalo invitando, sí, ya lo hemos venido comprometiendo, invitándolo, y lo seguiremos teniendo por acá. Muchas gracias a la señora Antillón, y nos dice, me gustaría un comentario en cuanto a los riesgos del populismo. Él que conoce y maneja bien la situación debería ayudarnos a todos en este espacio de cultura ciudadana a entender, a comprender el riesgo del populismo, sea de izquierda, de derecha, de donde sea, populismo es populismo, y quiere un comentario suyo, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a don Orlando. Lo voy a considerar seriamente, se lo digo sinceramente. Las puertas de Horizontes están abiertas para cuando usted quiera generar una fuerza política, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, como espacio de cultura ciudadana Horizontes, le cedemos todos los programas que usted quiera para apoyar un nuevo movimiento que pueda rescatar a Costa Rica. Que quede bien dicho y claramente, no tengo por qué ocultarlo, sería un gusto y un privilegio ser un medio que le dé voz a alguna corriente intelectual, política, y que lleve nuevas propuestas frescas y sobre todo transparentes y honestas para Costa Rica. Adelante, doctor Juárez. Bueno, muchísimas gracias. El populismo sea de izquierda o sea de derecha, es nefasto. Vamos a dar un nombre concreto, Venezuela. Vean ustedes la situación que tiene Venezuela. Venezuela es un populismo tirado a la izquierda que llevó a esos extremos al pueblo venezolano en una situación que está patética, trágica. Un ejemplo de populismo orientado desde la derecha fue, por ejemplo, el caso del dictador argentino Juan Domingo Perón, que habiendo sido Argentina una de las potencias mundiales a principios de siglo, inclusive al fin de la Segunda Guerra Mundial, siendo uno de los países más ricos del mundo, que era acreedor de todos los países, acreedor, no deudor, acreedor de prácticamente todos los países, terminó sumido en una situación de tercer mundo, de cuarto mundo, violaciones de los derechos humanos, llevó a una orgía de sangre a la Argentina en los años 70, una guerra absurda en los años 80 contra el Imperio Británico, y a una serie de situaciones en las que usted ve que en Argentina se va y se viene de un lado a otro y no logran solucionar, y los herederos de Perón, en este caso en este momento está el presidente Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, siguen manejando el tema de populismo. Para que más o menos tengan una idea los costarricenses que me están oyendo de lo que puede llegar a ser el populismo en Argentina, es que a los privados de libertad les tienen salario, les pusieron salario en el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Qué es eso? Entonces había gente que nunca había cometido un delito, que la pensión no les alcanzaba para vivir. Es impresionante ver la lista de víctimas producto del suicidio, personas mayores de edad, ya personas de la tercera edad, que preferían suicidarse porque no tenían ni para comer, pero comían o compraban medicina, y sin embargo, habiendo cometido delitos, no siendo capaces de respetarse a sí mismos ni de respetar a la sociedad, tenían salario.
Es decir, se llega a extremos absurdos. El populismo es una de las deformaciones que tiene la democracia. La democracia, ya lo decía Aristóteles en la política hace más de 2000 años, se puede convertir también en demagogia, y que básicamente demagogia es populismo. Nosotros no podemos permitir eso en Costa Rica. Las actitudes demagógicas no son tolerables en una democracia. Y no hay opción, así como no hay opción entre dictadura y democracia, no hay opción entre demagogia y democracia. Volviendo a varios de los temas que señalan, por ejemplo, la licenciada Abel, si mal no recuerdo. Correcto. Es posible que una figura como Bukele llame la atención, y de repente aquí en Costa Rica nos gustaría tener a alguien así, pero yo le puedo garantizar a usted que si lo tuviera aquí las cosas serían muy diferentes. Sobre todo que hay una situación muy importante. Aquí de lo que se trata es de que hasta qué punto el presidente Bukele puede o no respetar la ley, y ahí no debería haber discusión, y esa discusión también pasa aquí por Costa Rica. Es importantísimo en una democracia el respeto de la ley. La educación y el respeto de la ley son la base de una democracia. ¿Por qué? Porque en una democracia los ciudadanos nos inclinamos ante la ley para no tener que arrodillarnos delante de ningún tirano. Ahí reside el tema fundamental de qué es una democracia. Que los seres humanos somos imperfectos, que las leyes no son perfectas, pero por supuesto que no son perfectas, pero precisamente en el diálogo y en el debate es que hay que buscar las soluciones. Y el tema pasa por la educación de la gente. Si la gente no se educa, va a seguir escogiendo a los mismos partidos políticos, a las mismas personas, y haciendo lo mismo con la misma gente. Y en esto hago referencia a lo que la licenciada llamaba la atención sobre la burocracia del Ministerio de Hacienda. Usted no va a obtener resultados diferentes. Doctor Walter, es un tema para otro programa, el tema la burocracia es un tema para otro programa. El tema alcanza para más, así nos están diciendo por acá. Doña Mariela Robledo dice: excelente el programa, reportando sintonía. Vamos a ver, el amigo que nos había enviado un comentario anteriormente, Hugo dice: mi apoyo total, mi voto es para Walter Rubén Hernández Juárez. Que mire, que bien. Bueno, mire, ya está saliendo la candidatura suya. Johnny también dice: excelente el tema. Doctor, el tiempo nos ganó. Compañero de cabina, ¿cuánto nos queda, don Rolando? Que tú puedes decirlo al aire, no se preocupe. ¿Cuánto nos queda? Rolando en la cabina. Tiempo. Ok, ya nos tenemos que ir. Gracias, Rolando. Gracias, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Muchísimas gracias por su participación. El tiempo nos ganó. Gracias. Gracias, muy amable. Saludos a todos. Gracias a ustedes. Buenos días. Nosotros tenemos que irnos inmediatamente. Mañana a 7:20 regresa a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hasta pronto. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. Restaurante Jürgens, localizado en el Boulevard Den, en San Pedro. El restaurante Jürgens ofrece un menú basado en la cocina continental francesa de primera calidad, amplia sección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios de lunes a viernes. Los sábados le ofrecemos servicio de cena y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía. Reservaciones al 2224-2455 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro, en el Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. TIGC,
Centro 96.3. Póngala.